Ahorita un punto del cambio climático es precisamente los climas extremos. Es decir, se predice que en un futuro va a haber mucha lluvia en poco tiempo o nada de lluvia. No todos nos llega el agua al mismo lugar. A una gran parte de la zona metropolitana nos llega de este sistema, ¿verdad?, de agua, que es el sistema Linares, que es la Cerro Prieto, y la otra el sistema China, que es la presa El Cuchillo. Brenda, ¿hay corrupción en la Secretaría de Desarrollo Urbano de los municipios? Sí, es muy común que pueda existir en esas áreas que son muy delicadas. Desafortunadamente, sí se ha buscado muchos mecanismos de combatirla, como por ejemplo los permisos, su sello de agua, sus folios, tener mecanismos de que no puedan falsificar esos instrumentos. ¿En qué procesos o en qué pasos se da esta corrupción? Sí, se materializa en un papel, que es el instructivo o es el permiso, ¿verdad? Tenemos muchos casos de ellos. Soy Gabriela Tanguma. Les damos la bienvenida al episodio número 6 de El Chijomo. Chingue, jode y mortifica, porque así tenemos que estar los ciudadanos en Nuevo León ante situaciones, oigan, tan extremas que tenemos, y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy en este podcast de Redes Quinto Poder. La crisis del agua continúa en nuestro estado. Hay que decir que no se trata de un hecho que nos está afectando solo a nosotros. Hay muchas otras ciudades con problemas de sequía y abasto de agua. Hablemos, por ejemplo, de Mexicali, en Baja California, de Hermosillo, en Sonora, o bien en Chihuahua, mientras que en los Estados Unidos igualmente ciudades como Arizona, Nevada y estados como California enfrentan este problema. Otras ciudades y países del planeta también padecen de una sequía grave. Tiene que ver, sí, con el consumo despiadado de agua y el aprovechamiento industrial desmedido de este recurso vital, pero también con el cambio climático. Este cambio climático que ha sido originado por la voracidad del hombre, que sin temor ha depredado bosques, contaminado ríos, el aire, los mares. Esto, de acuerdo a los expertos, pues por supuesto ha afectado irremediablemente los ciclos naturales de nuestro entorno. Sequías, inundaciones y las altas temperaturas las estamos experimentando. En Nuevo León, un factor importante al platicar de esta crisis es el contexto del desarrollo urbano descontrolado. Se edificaron muchas viviendas, miles de casas que fueron ocupadas por igual número de familias en lugares donde muy difícil podían tener acceso a infraestructura. No se podían garantizar los servicios elementales y lo estamos viendo hoy. Por ello, muchas familias están sufriendo por la falta de agua, pero también por problemas de inseguridad y de movilidad. Justamente hay que traer a la conversación este tema, el desarrollo urbano descontrolado. Y preguntamos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Fue ignorancia? ¿Fue corrupción municipal o el contubernio entre autoridades de los 3 niveles de gobierno y las empresas constructoras lo que permitió que se desarrollaran polos completos de viviendas en donde las personas enfrentarían graves problemas y ellos lo sabían y aún así lo hicieron? Son muchos los factores en esta crisis del agua. Aquí en el Chijomo de Redes Quinto Poder queremos visibilizar todos los ángulos de esta crisis. Por ello, hoy nos da mucho gusto recibir a la maestra Brenda Sánchez, quien es experta en desarrollo urbano y actualmente ocupa el cargo de diputado local de nuestro estado por el Partido Movimiento Ciudadano. Brenda, bienvenida. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí lista para compartir toda la información y la visión que tenemos de Nuevo León. ¿Le sabes al tema, Brenda? Has estado en diversos puestos relacionados con materia de desarrollo, de materia de medio ambiente. Vamos a tratar de analizarlo desde tu experiencia y óptica. Y partimos con la primera pregunta, justamente desde tu visión, ¿por qué en estos momentos no tenemos agua? Bueno, mira, Gaby, es una situación muy compleja que tú bien lo has descrito. Hay una crisis global en materia de los extremos, que son las conclusiones a lo que te lleva el cambio climático. Cuando existen pues temporadas que habitualmente eran los temporales de lluvia, el temporal de siembra, pues era muy habitual que conociéramos la naturaleza. Ahorita un punto del cambio climático es precisamente los climas extremos. Es decir, se predice que en un futuro va a haber mucha lluvia en poco tiempo o nada de lluvia en tiempos prolongados. Entonces, es un tiempo de extremos. ¿Por qué no hay agua en Nuevo León? Bueno, sí se deriva de una situación de política pública, de falta de interés por parte de los gobiernos, por no generar
precisamente la infraestructura que se necesitaba por no prever estos momentos, que por cierto, Nuevo León ya había pasado. Los que somos de la generación de los 80s sabemos que crecimos cerrándole la llave y crecimos con esa parte de educación ambiental por la necesidad, como hoy lo van a vivir la generación de jóvenes y de niños de nuestra generación que están viviendo en carne propia la falta de agua. Nosotros aquí en Nuevo León tenemos agua o teníamos agua las 24 horas del día. No era un problema el abrir la llave porque siempre iba a haber agua. En otros estados, como por ejemplo en Chiapas, tienen mucha agua, pero no tienen infraestructura. En otros estados, como en Sonora, tienen agua solamente algunas horas en el día y no toda la semana. Entonces, es muy importante ver cómo en Nuevo León se generó toda una infraestructura, pero quedó ciclada a una variable que no tomamos en cuenta, que es la población. La población es de las presas, tanto Cerro Prieto, Cuchillo y La Boca, ¿sí? Abastecen y se predijo que esas fuentes superficiales solamente iban a estar para 3.5 millones de habitantes. Y hoy por hoy estamos pisando los 6 millones de habitantes. La variable población nunca se consideró en términos de capacidad de carga de la ciudad. Y eso ahorita lo estamos viendo. Las superficiales, que son las fuentes que nos dan abastecimiento a todos, pues no están dando, porque pues ya ahorita tenemos fuera de servicio prácticamente la presa de La Boca y presa del Cuchillo. Entonces, presa Cerro Prieto. Entonces, estos detalles, pues, de no prever estos temas de jugar con temas por querer sacar ventaja, ¿verdad? Como fue la presa, como el proyecto del Pánuco, pues sí generaron alguna visión de corto plazo y que al no ser sustentable estos proyectos, pues se tuvieron que dar de baja, pero no se dio otra alternativa. Y la alternativa que presentaron, fíjate, por un lado fue la del Pánuco, que es una alternativa que no es limpia ni sustentable y que además es de a largo plazo. Y la otra alternativa que presentaron fue la de la creación de la presa Libertad, que por cierto es una de las presas de un circuito de 5 presas que se debieron de hacer en su momento, y la verdaderamente solución que debieron de haber dado no la hicieron, que era poner Cuchillo 2, que es traer prácticamente un espejo de lo que es la presa El Cuchillo hoy, que llega hasta San Roque, el agua, y de esa se abastece a todos nosotros, a toda la zona metropolitana. No lo hicieron y era lo más fácil. Ese era el proyecto de Monterrey 6. Ese debió de haber sido Monterrey 6. Traer la presa, traer más agua del Cuchillo, es decir, hacer el tubo más grande. Estamos hablando, Brenda, que si eso se hubiera hecho hace 6 años, porque en toda la administración de Jaime Rodríguez no se pudo concretar ningún proyecto hídrico, simplemente se canceló en Monterrey 6 y se canceló. Estuviéramos en otro panorama, porque hay que puntualizar y la gente no somos tontos. Le dices, es que no hay agua en Nuevo León y te dicen, a ver, ¿de veras no hay agua? Porque yo sí veo agua embotellada en las tiendas, yo sí veo que las empresas siguen trabajando. Claro. En este punto pudiéramos puntualizar que el problema es de abasto, porque agua hay en el Cuchillo, está en 42%, tiene 500 mil millones de litros de agua, ¿no? Y en ese sentido, confirmar el tema de que no hubo desarrollo de infraestructura. Sí, muy bien lo que puntualizas, Gaby, pero en todo caso sería de distribución. O sea, como tú bien dices, sí hay agua en la presa del Cuchillo. Lo que no hay es la superficie, la infraestructura para traer el agua. O sea, lo que existe ahorita no es suficiente para traer los metros cúbicos que requerimos para el consumo. Entonces, lo que tenemos es un problema de distribución, ¿sí? El abasto, ahorita tenemos garantizado al menos bien racionalizada el agua, al menos 2 años. ¿Cuál sería para ti la diferencia para ir entendiendo los términos y poniendo las cosas claras entre abasto y distribución, que lo podamos entender la población? Sí, mira, bueno, la distribución es que tengamos la capacidad para que llegue a tu llave, ¿sí? La distribución. El abasto es que exista el vital líquido. Y aquí es muy importante, y yo quiero puntualizar en 2 cosas, que es muy importante que los ciudadanos comprendamos. No todos nos llega el agua del mismo lugar, ¿sí? A una gran parte de la zona metropolitana nos llega de este sistema, ¿verdad?, de agua, que es el sistema Linares, que es la Cerro Prieto, y la otra el sistema China, que es la presa El Cuchillo.
¿sí? A una parte de la población metropolitana, que es prácticamente la parte de Monterrey, zona Huajuco y toda esta zona del Huajuco que se conoce, le llega el agua de la presa de la Boca, que viene de la parte de San Francisco, de la Sierra Madre Oriental, que es prácticamente de Santiago. Y a mucha población de alguna parte de Santa Catarina y toda la parte de San Pedro le llega el agua de la Huasteca, ¿sí? Que es parte también de la Sierra Madre. Entonces, tenemos distintas fuentes y aquí hay que distinguir las fuentes superficiales, que son las que nos han dado agua, las que garantizan que tengamos agua, pero también las fuentes subterráneas, que son las que están en la Sierra Madre y el sistema Mina Nuevo León. Entonces, de que hay agua, pues sí hay agua, pero la prueba es ahorita, simple y sencillamente. Mira, yo acabo de ir a San Roque y la gente todavía manualmente están moviendo las válvulas para abrir compuertas para hacer pues la purificación del agua, ¿verdad? Estás hablando de el tratamiento. Ese punto pertenecería a ¿cuál de estos sistemas que acabas de mencionar? El sistema San Roque, en la potabilización, que tendría que ser en la parte de la distribución. Porque el hecho de que tengamos agua es, por ejemplo, si quieres traer agua del Pánuco, pues sí, tráetela, pero el agua está bien contaminada. Tiene que pasar por un proceso pues ahora sí que de potabilización para que la podamos tomar. Es decir, mira, en pocas palabras, nosotros solamente estábamos acostumbrados a abrir la llave, pero hay todo un trabajo que lo hace el personal de agua y drenaje para que llegue a que nosotros la podamos consumir el agua con confianza y que no haya problemas de salud. Es un tema bien complejo, Brenda, que nosotros como ciudadanos muchas veces pues no terminamos de comprender. Nos falta esa información que tú ahorita nos diste rápidamente, pues por ahí algunas luces del asunto. Entonces, en esta primera pregunta con la que arrancamos, el tema de no tener agua, sí es un asunto multifactorial en donde tiene que ver el cambio climático, que no deja de ser factor antropogénico ocasionado por el hombre, ¿verdad? Tenemos la variable población y hacia ese punto vamos porque es muy importante entender por qué durante administraciones anteriores se construyó en zonas sin infraestructura, ni de seguridad, ni de movilidad y también de agua. Muy interesante la pregunta porque nos tenemos que remitir a una política pública del gobierno federal, que fue el que toda la población tuviera vivienda. ¿Sí? Hace muchos años, mucha gente que seguramente que nos está viendo recordará que era muy difícil adquirir vivienda. Era complicado un crédito hipotecario, era difícil incluso encontrar vivienda. ¿Estás hablando más o menos de qué década? Estamos hablando de los 80s, 70s, 80s más o menos. Era difícil un crédito hipotecario, incluso no había ni siquiera vivienda. Se rentaba, ¿verdad? Había mucho tema de renta, ¿no? Entonces, conforme pasan las décadas, en el periodo del presidente Zedillo, el presidente Fox, se incentiva mucho el proceso de la vivienda, ¿sí? Y entonces se da la política de poner vivienda, incluso sin respetar lineamientos ambientales, sin lineamientos de capacidad de carga de la ciudad, un montón de situaciones que son muy complejas y que hoy estamos viendo las consecuencias. Entonces, pues se crearon viviendas en Suazo, Nuevo León, por ejemplo, donde no había transporte público. Se crearon viviendas en Ciénega de Flores, en lugares periféricos, en donde no existían los servicios elementales. Y donde agua y drenaje, pues sí generaba factibilidades, porque pues agua sí había. Lo que no había era la forma de cómo distribuirlo. Entonces, infraestructura. Así es. Por medio de los procedimientos urbanísticos que existen, pues se le solicita al fraccionador que garantice esta red para conectarse al sistema de agua. Entonces, los fraccionadores se hicieron en su momento. Ese es en el caso de los ordenados, ¿sí? Habrá quienes se posesionaron de suelo también y crearon viviendas y a la postre los gobiernos municipales tuvieron que introducirles los servicios. Esa es una práctica muy común que se da en muchos municipios. La gente pues toma posesión de inmuebles o de suelo y luego exige a la población, exige a sus gobiernos que les lleven luz, que les lleven agua, ¿sí? Entonces traemos un tema del desarrollo urbano que tiene que ver con sí un proceso de planeación, con un proceso de pensar expansivamente, Gaby, ¿sí? Y no pensar en manera compacta la ciudad, ¿sí? O sea, si todos los servicios los tenemos aquí, ¿sí? Por eso hace 10 años se cuestionó el abandono del centro de Monterrey, ¿sí? Y por eso se replanteó el rehusar el suelo
que tenemos en el centro de Monterrey. Tú vete a ver y recorre Madero, recorre Colón, y todos los inmuebles que están por ahí prácticamente o están abandonados o están en detrimento, ¿sí? Entonces, ¿qué hay? Que hay que darle ventajas competitivas a ese suelo para garantizar una inversión y reconvenir, o en un momento dado y extremo, pues que el gobierno expropie. Pero vamos a volver un poquito al punto del desarrollo urbano descontrolado, porque yo recuerdo también hace al menos 3 legislaturas en el Congreso del Estado se promovieron leyes en ese sentido que iban respaldadas por la Política Nacional de Vivienda, pero se autorizaron cosas, Brenda, que para mí son aberraciones. El tema de las mini casitas, porque así se desarrollaron polos como García, como Pesquería, Juárez, que bueno, ya está muy integrado, pero a la vez tiene este problema. Eran pues casitas de pajaritos, como le dice la gente, de un cuarto y un baño y una cocina de 90 metros cuadrados o menos, 45, 60. Allí, Brenda, tenemos que hablar de otros factores en donde también hubo funcionarios y servidores públicos que tomaron malas decisiones. Totalmente. Pues uno, piensa mal y acertarás, pues uno pensaba, pues ¿por qué autorizan esas cosas? Pues porque les conviene, ¿verdad? Claro. Económicamente, ha de haber arreglos o algo. Tú que ahora eres diputada y que conoces del tema, pues ¿qué crees que sucedió? Bueno, mira, son 2 cosas. Primero, el administrador de una ciudad, el que toma la responsabilidad de firmar cualquier tipo de autorización, no puede hacer nada que no esté en la ley, ¿sí? Entonces, la ley desde su momento surgió mal y la política pública impulsó el desorden urbano que tenemos, ¿sí? Una política de vivienda que, entre comillas, para muchos de los que hoy tienen una vivienda fue buena, resultó ser mala para la ciudad, ¿sí? Mira, un ejemplo bien sencillo, ¿cómo es posible que exista viviendas, el caso que tú diste es cierto, de García, por ejemplo, que estén ubicadas a menos de 10 metros de las vías del tren, ¿sí? Eso ahorita es imposible que se autorice, pero en su momento no se vieron, repito, no solamente temas de riesgo, sino además también los temas de medio ambiente, ¿sí? Se batalló muchísimo en la zona metropolitana, de hecho yo soy testigo, ¿sí? Para hacer que, por ejemplo, los constructores de la vivienda respetaran los lineamientos ambientales, que es cumplir con los manifiestos de impacto ambiental y los cambios de uso de suelo, ¿sí? Que esos son instrumentos de política pública para prevenir y mitigar los daños ambientales, ¿sí? Para tratar de restaurar y tratar de reducir el impacto que se va a hacer. Entonces, una política, y bueno, ese es en parte, se ha tenido que ir corrigiendo poco a poco a lo largo de todo este tiempo los errores que se cometieron hace 2 o 3 décadas, ¿sí? Precisamente por esta política pública. ¿Nos puedes platicar, si lo conoces así en breves pasos, si es posible, cuál es el proceso de autorización para un fraccionamiento? Por ejemplo, ¿qué autoridades están involucradas? Sí. Porque esas son las autoridades a las que debemos voltear a ver para el desarrollo descontrolado urbano que tenemos ahorita, ¿no? Son tres autoridades las que están involucradas. Son los 3 niveles de gobierno. Sin embargo, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, es el municipio el que es el encargado, no solamente las reservas de asentamientos humanos, sino también responsable de la capacidad y el uso y el destino que se le da al suelo, ¿sí? Entonces, en un proceso de construcción que se hace en cualquier lugar de Nuevo León, de acuerdo a la ley de asentamientos humanos y antes la ley de desarrollo urbano, el primer paso es la generación del permiso de lineamientos, luego el permiso de rasantes, posteriormente el proyecto ejecutivo, posteriormente el proyecto de ventas y finalmente una etapa muy importante que es la entrega municipal. Y ahorita voy a decir por qué. Okay. Pero en todas estas etapas no se dan de la noche a la mañana. He de decir también que el fraccionador tiene que pasar por muchas etapas, aproximadamente yo he hecho un análisis y sobrepasan los 100 permisos, o sea, entre una oficina y otra, ¿verdad? Que tienen que obtener para ellos poder finalmente concluir un proceso de construcción. Pero en la primera etapa se les dice, en la etapa de lineamientos, se le dice al constructor si es factible o no es factible. ¿Quién le dice? ¿El municipio? El municipio. Si todo esto es un tema que el municipio va a emitir. ¿El municipio tiene una autoridad responsable en este tema? Es la etapa de desarrollo urbano, que se le llama, ahora algunas se les llama desarrollo sustentable, pero es la que tiene que expedir los permisos de construcción. O sea, dentro del municipio, la Secretaría de Desarrollo Urbano o Desarrollo Sustentable. Es correcto. Ahí tenemos un jugador de esta. Así es. Pero el que pone la pauta y el que dice aquí va, agua va, ¿verdad? Como dicen, es precisamente desarrollo urbano. Cuando le dicen que le dan los lineamientos de factibilidad
o sea, positivos. ¿Qué quiere decir? Que en ese suelo sí es apto de acuerdo a una cartografía que tiene el municipio de factibilidades de suelo. Es decir, el municipio clasifica, de acuerdo a un análisis de suelo que él hizo previamente, donde es factible para vivienda, para industria, para comercio, lo clasifica y lo zonifica de esa manera. Entonces le dice sí, y entonces él ya empieza a cumplir una serie de requisitos, porque el municipio condiciona, ¿sí? Ahora más que antes. Ahora se ponen muchas condiciones, como por ejemplo, deberá de construir rampas de acceso. ¿Sí me explico? Es un ejemplo que estoy poniendo, pero en esta etapa de lineamiento primero te da la factibilidad de si puedes hacer o no puedes hacer. Por ejemplo, si tú ahorita dijeras, quiero hacer un fraccionamiento en la parte de la Huasteca, pues la respuesta es no, porque es una área natural protegida. De primera, tú aunque lo pidas no te van a dar... Pues sí, pero vemos que de todas maneras se da por tema de amparos, ¿no? O bueno, sea, es que esos son los ese es un tema... Uno es el deber ser y otro es lo que realmente sucede. Así es. Entonces, retomando en este tema, por ejemplo, de municipios de ultracrecimiento como García Pesquería, que se inundaron de fraccionamientos de mini casitas que la gente hasta incluso ya los abandonó, algunos de ellos. ¿Qué actores involucrados tenemos al municipio? ¿Quién más? Muy bien, porque ese es el siguiente comentario que quería hacer. Se le pide en una etapa también de estas que te mencioné, se le pide la factibilidad de agua y drenaje y la factibilidad de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, que ellos tienen que decir si es factible llevarles agua y si es factible llevarles la luz, ¿sí? O sea, ellos tienen esa responsabilidad. Yo en lo personal nunca he visto un criterio, al menos por parte de agua y drenaje, pues a todos les dice que sí, a nadie les dice que no, ¿sí? Y eso ya tiene que parar, porque no es posible. Mira, te voy a dar un dato importante. La presa Cerro Prieto está a 160 metros sobre el nivel del mar y nosotros aquí, en el centro de Monterrey, estamos a 600 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que hay un esfuerzo de gravedad y un esfuerzo motorizado por medio de la energía que tienen que hacer para impulsar el agua para que llegue a nuestras casas. ¿Cómo es posible que quieras llevarles agua, ¿sí?, a comunidades donde ni siquiera los mismos arbustos crecen, ¿sí? Entonces, estamos pensando en zonas periféricas de ultracrecimiento, pues esto es insostenible, ¿sí? Por eso hay que pensar en el reuso de la ciudad, en el reuso del suelo no ocupado y sobre todo en pensar en la ciudad compacta. Totalmente. Para ti, ¿qué fue, Brenda? Ahorita que mencionábamos factores, ignorancia, corrupción, las dos, para tener la situación que tenemos ahorita con muchas zonas periféricas que no tienen agua. Yo creo que una combinación de todas, porque, por ejemplo, no es posible ahorita que sepamos, porque es público, que se autorizaron edificios enormes sin factibilidad ni de luz ni de agua. Eso es corrupción, ¿verdad? ¿Quién se atreve? Que en el municipio, en el estado, o sea, porque al final del día, por cómo si tú estás viendo que están haciendo algo y cómo si tú sabes que formas parte de revisar o que eres parte del análisis, porque también no tomas medidas. Yo en lo personal, yo espero mucho de la autoridad, yo espero que esos edificios lleguen a la demolición, porque ya están algunos hasta incluso levantados, o sea, ya tienen cimientos, ya tienen todo preparación. ¿Sí? De acuerdo a la ley, sí se podría hacer. Por supuesto, la ley contempla todo eso. Okay. La ley contempla esa medida. Por redondear esta parte de este proceso para autorizar fraccionamientos, todo lo que mencionabas, y hacías énfasis en la parte de la entrega del fraccionamiento. ¿Cuál es la relevancia de esta parte del proceso? Mira, la entrega del fraccionamiento es muy importante porque deja de ser responsabilidad del propietario o promotor o promovente del inmueble, ¿sí? Y pasa ya a bien municipal, ¿sí? Y ahora sí ya es responsable no solamente el municipio, sino los ciudadanos. Por ejemplo, si en un momento dado te entregan mal las calles, pues si el que las va a tener que pagar es el municipio. ¿Y por qué las tiene que pagar si él debió de haber recibido calles de calidad? Otro ejemplo, por ejemplo, son los espacios públicos, las plazas. Si él ofertó en un flyer de que iba a haber un parque hermoso con resbaladeras y todo, ¿por qué no tienes ese producto? ¿Quién lo va a tener que remediar? El municipio. ¿Por qué el municipio tiene que cargar con esa responsabilidad cuando se ofertó? En todo caso, no lo hubieras ofertado. Mejor omite esa parte, pero no, lo hacen porque es, pues ahora sí que es una comunicación fraudulenta, ¿verdad? Y los ciudadanos
creen, porque realmente, y voy a decir algo muy cierto, es que cuando andamos comprando casa o cuando andamos mudarnos, lo que vemos es el parque, nos emocionamos y lo que menos vemos es si está la tubería del agua, es que el piso no esté levantado, es que la calle sí esté bien hecha, que cumplen los servicios, pero ya conforme vas viviendo ahí, empiezas a ver todos los errores que tiene. Por eso el municipio no debe de recibir fraccionamientos que no están concluidos con lo que el mismo promovente se comprometió. ¿Este proceso es transparente para el ciudadano o para el comprador de la vivienda? No. ¿Él sabe en qué momento se da? No sabe. Por lo regular no sabe. Ese podría ser una oportunidad para modificarlo en la ley, pero no lo sabe porque es una etapa municipio con el promovente. ¿Sí? Que se da incluso cuando ya hay habitantes en los fraccionamientos. Sí, por supuesto. Porque entregan las primeras casas, pero siguen construyendo y a la gente se la llevan así. No, es que todavía no entregamos. Es correcto. Cuando entreguemos, no sé, oye, pues pum, ya entregaron y yo ni supe. Es correcto. Y ya me dejaron con toda la bronca. Pues es que eso lo hemos visto. Sí, por ejemplo, cuando las mesas directivas se forman, primero las pone un administrador la empresa. Pero cuando ya se va la empresa, se va también el administrador. Entonces ya los ciudadanos, los habitantes de esa población se tienen que hacer responsables. Entonces ahora sí ver, por ejemplo, si tenías una alberca, pues la alberca no se limpia sola, ¿verdad? Uh-huh. La tienes que, si es un parque, pues tienes que darle mantenimiento al parque. Entonces, sí, esta etapa de recibirle al municipio, que reciba el municipio el inmueble, es muy importante. Por lo regular, sí son muy estrictos. Pero sí vale la pena que el ciudadano también esté involucrado y que sepa que esa es una herramienta que también tiene para que demande sus derechos, porque fue lo que compró. Una cosa importante, cuando compras una vivienda, no solamente estás comprando la vivienda, también estás comprando el entorno del espacio público, ¿sí? O sea, te están vendiendo una área que es precisamente para tu uso y disfrute. Entonces es muy importante que observemos eso. Ay, Brenda, yo creo que después de esto a todos nos va a quedar de experiencia el estar más alerta de checar ese tipo de cosas. Oye, ¿tiene, no tiene agua? ¿En dónde está construido? Porque pues no es así tan bonito como te lo entregan en el flyer y llegas con todos los problemas. Fíjate, bien curioso, me estoy acordando de algo. Hace algunos años, como promoción de las viviendas, qué irónico, no solamente te daban las llaves de la casa, ¿verdad? Cuando ya ibas a hacer la entrega, también te regalaban un tinaco. ¿Por qué te regalaban un tinaco? Pues sí. Sí, ¿a poco no pues te va sí. a llegar el agua? O sea, pues sí. Eso fue como ahora te regalan un clima o te regalan que la cocina o algo así, ¿verdad? Pues ahí te regalaban en las viviendas de interés social un tinaco. Brenda, ¿hay corrupción en las secretarías de desarrollo urbano de los municipios? Sí, es muy común que pueda existir en esas áreas que son muy delicadas. Desafortunadamente, sí se ha buscado muchos mecanismos de combatirla, como por ejemplo los permisos, su sello de agua, sus folios, tener mecanismos de que no puedan falsificar esos instrumentos. ¿En qué procesos o en qué pasos se da esta corrupción? Sí, mira, el proceso de corrupción evidentemente no se da se materializa en un papel, que es el instructivo o es el permiso, ¿verdad? Tenemos muchos casos de ellos. Por ejemplo, hace algunos años se puede dar no solamente los documentos, sino también en la interpretación de la ley, ¿sí? En cómo se puede dar. Hace algunos años un presidente municipal dio un permiso para los anuncios panorámicos. Uh-huh. Lo firmó un empleado que no tenía esa responsabilidad, era un empleado de tercer o cuarto nivel, ¿sí? No tenía esa facultad de firmar un documento, lo firmó y hoy por hoy tenemos muchos anuncios por culpa de que alguien firmó que no debía firmar, ni siquiera tenía dentro de sus facultades firmar documentos, pero ante un juez eso es válido porque es un empleado del municipio, ¿sí? Entonces no solamente se da en el municipio, también se da en los juzgados. Una, porque desconocen el tema, que es muy complejo, ¿sí? Y la otra es que también, pues, es muy fácil decir, oye, pues me lo dio un empleado, y entonces el juez dice, pues te lo dio. ¿Quién te manda no tener orden ahí en tu dirección? ¿Cuánto cuesta un permiso para un fraccionamiento, sabes? Pues mira, es que un tema es el permiso del documento por pago de derechos, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas por un acta de nacimiento, pues tiene un costo, ¿verdad? Uh-huh. Eso genera un costo por pago de derechos. Y la otra es la compensación que tú tienes que hacer por cesión del 17 y 7%.
Entonces varía, depende el proyecto que quieras hacer. Pero estamos hablando de cantidades importantes. Sí. Me tocó ver en un caso de un reportaje en el municipio de Guadalupe, justamente temas de vivienda. Uno de los vecinos me enseñaba, es que este es el permiso que pagó la constructora, aquí dieron moche, y era un permiso de 500,000 pesos. Sí, pero no es propiamente, es que son diferentes etapas. Por ejemplo, en la etapa final se le pide una garantía, ¿sí? Para si no cubres tú si sale alguna falla, un desperfecto, yo puedo usar ese dinero para remediar ese error. Es una garantía y por lo regular, pues las garantías o seguros son caros, son altos. Pero sí. Los permisos que cobran los municipios a las constructoras sí son de un costo importante, sí, ¿no? Pero no es un costo del permiso, es un costo a la ciudad que le tienes que dar, ¿sí? Ok. Muy bien, y bueno, antes de pasar al siguiente tema, mencionábamos ahorita fuera de la grabación los edificios en el centro de Monterrey que justamente están teniendo este problema que tuvieron algunos, se construyeron sin los permisos de factibilidad por anteriores administraciones, ¿no? Sí, al menos la administración pasada, fue una administración que estuvo… De Monterrey, ¿verdad? De Monterrey. En el caso muy particular de Monterrey, no solamente se le cayó un edificio, se le cayeron 2 edificios, sino además en la última etapa sí, recurrentemente se sabía, pero no se tenía ciencia cierta, hasta que esta administración ya da a conocer cuáles son los edificios y se encontró un listado pues grande en el centro de Monterrey de autorizaciones que no tienen factibilidades. Y eso se me hace gravísimo. Para esto, el municipio ya mencionó que va a promover un juicio de lesividad. Y es muy interesante esta forma. Los ciudadanos deben saber también que en términos jurídicos, la herramienta jurídica para echar atrás un permiso es el juicio de lesividad, en donde el municipio dice, me es lesivo a mi autoridad, me es lesivo a la ciudad que esto que se dio en el pasado se autorice. Entonces, lo que está haciendo el municipio de Monterrey es, pues me imagino, pues, integrar todo un expediente para que por medio de este juicio se dé marcha atrás a las autorizaciones emitidas. ¿Y esa herramienta está a la mano de los ciudadanos comunes y corrientes? No. ¿El juicio de lesividad o solamente lo puede interponer una autoridad? Solamente lo puede interponer la autoridad que lo emitió. No, bueno, es lo mismo que te digo que pasó con el anuncio que se dio en el pasado. El municipio también promovió un juicio de lesividad. Pero si la ciudadanía está siendo afectada por una autorización irregular o que se presume irregular de otros gobiernos o ayuntamientos, ¿sí puede presionar a la actual administración para que interponga juicio de lesividad o no? Sí, sí se puede, siempre y cuando existan elementos, ¿sí? Porque una cosa es lo que nosotros opinemos como ciudadanos y la otra es en términos de la ley si hubo una violación. En este caso, y te voy a explicar algo, los lineamientos son para cumplirse, no son de adorno, ¿sí? Si tú llegas con un proyecto a una oficina de gobierno y no llevas ni un plano, no acreditas la posesión del suelo, no acreditas que tú eres el dueño del inmueble, si tú no llevas estudios geológicos, medioambientales, cálculo estructural y una serie de el pago del predial, pues ni siquiera te reciben, ¿sí? ¿Por qué a estas personas o por qué a estos propietarios de inmuebles se les dio un permiso y una autorización si no cumplían los mínimos? ¿Sí? Porque los mínimos son los requisitos de la ley. Está en la ley, debes de cumplir con la factibilidad. Pues como dicen, ¿no? Si camina como pato, habla como pato, pues es que es pato, es que hablábamos de los factores, ¿no? Ignorancia, pues aquí ya con tantos casos del mismo estilo, pues no creo. Ahí ya se apunta a un tema más de corrupción. Brenda, pero con ese tema del juicio de lesividad, solamente para finalizar, entonces queda a la voluntad política de la administración. Queda al criterio del administrador. Porque a veces entra una administración del mismo partido que la anterior y aunque sea irregular y aunque haya afectaciones a los vecinos, pues no pasa nada. Así es. Según mis datos, solamente porque hay 3. Se tapan ahí unos a otros. Sí, según en mis cálculos, nada más hay 3 juicios de lesividad en toda la historia de Monterrey. Wow. Y uno es este. Ok, pues eso es un tema en donde hay que poner el ojo, ¿verdad? Darle seguimiento por la relevancia que tiene como para sentar un precedente. Y en nuestra siguiente pregunta, mi estimada Brenda, ¿se puede revertir este proceso de planeación de la metrópoli, este proceso desordenado en donde, pues sí, se supone que hay una planeación o hay documentos que avalan una planeación ordenada, pero en la práctica no ocurre? Pues mira, esta pregunta es súper difícil. Porque yo, en lo personal, siempre soy una persona positiva, pero no, en este caso, la realidad, sí, pero si la realidad dice, es que no, ¿sí?
Porque, por ejemplo, ahorita estamos buscando regularizar a la gente que llegó irregular. Sí. Porque una persona que sí cumple con todos los lineamientos, y eso es muy difícil decirlo, más en un político, ¿verdad? Porque una persona que sí cumple con todos los lineamientos, lo castigas con permisos, con trámites, con una serie de situaciones que tiene que cumplir porque así dice la ley, y alguien que nomás llega y se mete a un terreno y se posiciona, pues, luego hasta te exige que le lleve servicios. O sea, sí es una situación que hay que debatir, ¿sí? Entonces, muchas partes de la ciudad están así. ¿Sí? Pero, ¿por qué te diría yo que no lo podemos revertir? Porque es muy complicado, ¿sí? Ahorita tratar de, por ejemplo, a una persona que compró una mini casita, ¿sí? Ve a verlas, están solas. Sí. Están solas. ¿Y qué se hizo ahí nada más? Una zona vacía, son ciudades, son espacios muertos de la ciudad. Son focos de inseguridad. Sí, ¿no? y sobre todo porque esas casas ahorita nomás están provocando más violencia, más inseguridad en toda la vivienda. Lo que se tiene que hacer ahorita es mitigar y adaptar. A ver, ¿cómo sería eso? Mitigar y adaptar. Adaptar con lo que tenemos, ¿sí? Y mitigar el mayor daño posible. Es decir, tratar de revertir esta situación que tenemos, darle un giro, ¿sí? Y poner un alto ya. No es posible que sigamos con este proceso expansivo, ¿sí? Y hay que estar muy atentos a lo que dice la mesa metropolitana, porque ahí hay un criterio de ampliar la metrópoli. ¿Cuál es esa mesa, Brenda? Es una mesa promovida por el gobierno del estado, que es necesaria, donde están integrados todos los factores y todos los líderes municipales, es decir, las autoridades administrativas, pero hay un criterio o hay un pensamiento de querer ampliar la metrópoli, ¿sí? Lo que ahorita somos los municipios, pues nada más García, Monterrey, San Nicolás, Apodaca, Escobedo, San Nicolás, San Pedro, Guadalupe y Juárez y nada más somos estos municipios metropolitanos. Se quiere ampliar más. Entonces, ¿qué quiere decir? Te quieres ampliar más tu mancha demográfica sin dar conocimiento de realmente qué es lo que está pasando en las zonas conurbadas. Hay que hacer, para mi juicio, hay que hacer unas zonas de transición en donde permitamos que municipios como Hidalgo, Abasolo, Salinas sigan conservando esa característica tan norestense. No podemos perder esos municipios. Representan ahorita, hoy por hoy, lo más norestense que hay cercano a la metrópoli, ¿sí? Esa identidad que tienen la debemos de conservar y, claro, tratar de ayudar a regular su suelo, ¿verdad? Que su suelo sea un suelo compatible con baja densidad, que sea un suelo que privilegie los grandes zonas de esparcimiento como hasta hoy lo ha sido. ¿Es factible, Brenda, que Nuevo León tenga otros polos de desarrollo además de la zona metropolitana? ¿Y cómo se podría hacer? Debiera de ser. El agua es un indicador. ¿Por qué los fundadores cuando llegaron aquí se asentaron? Pues porque vieron los ojos de Santa Lucía, porque vieron el agua, ¿no? ¿Sí? Ellos no sabían que dentro de algunos años íbamos a traer el agua de otros lugares, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Sí, por supuesto, ¿sí? Pero mientras no exista la inversión en otros lugares, pues difícilmente la gente se va a ir, o a menos que promovamos el trabajo, que ese es un gran tema, ¿no? Que el trabajo en línea, ¿cómo se algún hace otro para tipo de que cosas. haya esa inversión en estos otros lugares fuera de la metrópoli que pudieran ser polos? Sí, ¿Cómo mira, se logra? durante cada sexenio todos los gobiernos tienen buenas intenciones y han tenido siempre que promover el desarrollo del norte, ya sea del norte o del sur, ¿sí? El detalle es que la inversión no viene de lo local, se tiene que traer del extranjero y tiene que haber para eso garantías. Para eso tenemos que tener gobiernos sólidos, gobiernos que tengan ciertas características, como hoy ya ha pasado y ya está pasando. Y bueno, pues la idea es eso. Un estado, por ejemplo, que tiene características donde, voy a poner dos ejemplos, ¿no? Sí. Por ejemplo, Tamaulipas. Tamaulipas tiene Ciudad Victoria en el centro, lo tiene Matamoros y tiene Reynosa y abajo tiene Tula y tiene Ciudad Mante. Sí. Te fijas que es un estado bien distribuido, al menos más distribuido, ¿sí? Nuevo León, la zona metropolitana. Es correcto. Somos 6 millones de habitantes y en Nuevo León están 5.2 millones. En la zona metropolitana estamos 5.2 millones de habitantes, ¿verdad? Otro ejemplo es, por ejemplo, Guanajuato.
Guanajuato no todo está en su capital, están distribuidos en diferentes, escuchamos de todos, Irapuato, Salamanca, escuchamos de diferentes municipios donde hay diferentes empresas. El reto para nosotros como Nuevo León es buscar nuevas zonas de crecimiento, pero controlado. ¿Y cómo llegamos a eso? Tiene que existir, por eso este es un tema transversal. ¿Sí? O sea, el tema de la planeación urbana es transversal. ¿Qué se tiene que hacer primero? Pues zonificar el suelo de todo Nuevo León. ¿Qué suelo es agrícola? ¿Qué suelo tiene un destino turístico? ¿Qué suelo? Sí, porque por ejemplo, mira, Bustamante, tú dices, bueno, mucha de la gente es productora, ¿sí? Ahí se dedican a hacer dulces de leche, ¿sí? Pero su otro fuerte es el turismo. Por las grutas, por el ojo de agua, ¿sí me explico? O sea, tienen esas características. Villalama igual, ¿sí? Ellos no pueden ser a lo mejor ahorita, digamos, pues industriales, porque no hay ninguna empresa, pero hay que ver el perfil del suelo y la sociología del entorno. Para esto es un análisis que se debe de hacer y bueno, hoy por hoy tenemos un plan metropolitano de Monterrey, de la zona metropolitana de Monterrey, que no está actualizado y que ahorita apenas se está trabajando en eso. Ya. Entonces, me dices que no hay como muchas posibilidades de revertir este crecimiento descontrolado. Siendo realistas, como tú lo comentabas, ¿ves que la metrópoli se le puede poner freno descontrolado al crecimiento? O sea, que podamos decir, hasta aquí ya, Monterrey no crece más, hasta aquí ya. Y su área metropolitana, en este sentido, con estas pues, acciones o estrategias. Sí, siempre y cuando CFE y Comisión y Agua y Drenaje pongan un alto. Ya. Porque CFE es el que da las factibilidades de la luz. ¿Quién se va a ir a vivir en una casa que no tenga luz? ¿O quién se va a ir a vivir en una casa donde no tenga agua? ¿Sí me explico? O sea, esas dos dependencias tienen que hacer un manejo de cuenca, ¿sí? Donde su capacidad de carga llegue, o al menos que garantice que va a llegar el agua ya, ¿sí? Porque a lo mejor nadie estuviéramos en contra de expandernos, pero es que no solamente la implicación es el agua, no. El ejemplo es Suazua. Llegó la casa y no había ni escuelas. Llegó la casa y no había ni siquiera camiones, ¿sí? Entonces tienes ahí luego otro problema, que la gente compra carros chocolate y luego no tienen, ambientalmente no son sustentables para andar en la ciudad, no tienen seguro de vida, de manejo y una serie de situaciones que luego traen más problemas. Sí. ¿Sí? Un tema es de que no puedes dejar a un lado el tema de planeación urbana con el tema del medio ambiente. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ahorita el plan de cambio climático que está vigente a la fecha, habla acerca de cómo nos debemos de adaptar derivado de los fenómenos climatológicos, porque ahorita no hay agua, pero cuando llueva, luego vamos a tener un problema serio con el agua, ¿verdad? Claro, porque Monterrey cuando llueve ya no tiene zonas de absorción, ya todos los cerros tienen fraccionamientos y lo que sucedió es que se convirtió en un tobogán gigante. La zona metropolitana en donde el agua corre inundando todo a su paso. Brenda. Bueno, y si me permite nomás agregar algo, ahí sí tenemos, por ejemplo, intervención, aunque critique la gente, pero lo voy a tener que decir así. Nosotros cuando compramos una casa, sí, inmediatamente lo que hacemos, desafortunadamente, es poner una barda, echar, ¿cómo se dice?, concreto y quitar las áreas verdes. Y esos son de acuerdo a una fórmula que te da el municipio. Tú tienes el COS, el coeficiente de ocupación del suelo, el CUS, el coeficiente de utilización del suelo, y tienes el CAP, que es la capacidad de absorción del suelo, ¿sí? El CAS, ¿sí? Entonces, si no tenemos esta capacidad de absorción, entonces, pues digo, si nos inundamos, la verdad es que no debería de hacernos como novedad. Sí. Si no hay agua para los árboles y los árboles ahorita se están secando, pues claro, vete a una tienda comercial, no sé si pueda decirlo, el Costco de Leones. Tienen el árbol y está rodeado de grava. O sea, prácticamente están condenados a este árbol a morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quieren batallar. Sí. Sí. No, y en eso le tenemos que entrar los ciudadanos. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos visto a nuestros vecinos cortar el árbol porque, es que son muchas hojitas y no me da flojera barrer? No sabes todo el daño que estás haciendo, no solamente en tu vivienda, sino a nivel
general la ciudad, ¿no? Estás acabando Así con es. áreas verdes. Si me dejas agregar algo muy importante, porque eso es bien valioso, ahorita muchos árboles están sufriendo un estrés, están muy estresados, están soltando hoja. Yo lo que les aconsejo a toda la gente es que junten esas hojas y se la pongan alrededor del tallo del árbol, porque eso le va a dar humedad y le va a ayudar a protegerse ahorita de todo el calor que tiene. Júntenlas, ahorita no se tiran las hojas, se dejan en el suelo, aunque se vea, algunos dicen que se ve feo, a mí en lo personal se ve bonito, pero sí póngala para que guarden humedad el arbolito. Gracias, ese es un súper tip, vamos a ponerlo en práctica. Sí. Y hablabas hace unos momentos de los fenómenos climáticos extremos, de mucho calor, y luego vienen las lluvias y los problemas que genera. ¿Cómo justamente impacta a las ciudades estos cambios extremos? Sí, bueno, mira, ahorita existe una variabilidad no solamente del clima, es decir, la temperatura del cuerpo del planeta, sino que además existen los fenómenos antropológicos que tú bien señalaste ahorita. Entonces, toda esta cambios de temperatura que están surgiendo en nuestra comunidad se derivan en el mar, ¿sí? Y ahorita hay un fenómeno que se le conoce como el fenómeno de la Niña, que es el que está jugándonos, pues ahora sí que mal. Estos son periodos cíclicos que se dan en el planeta, el niño y la niña. Sí, ahorita tenemos el tema de la niña. Por lo regular, la niña es la que se porta más mal siempre, porque es muy extremo, o sea, tiene muchos extremos, ¿verdad? Entonces, ahorita tenemos muchas altas temperaturas y lo que está haciendo es generar dentro del mar también una serie de fenómenos que pues hoy por hoy nos afectan. ¿Qué quiere decir esto? Que un fenómeno global está afectando nuestra comunidad hasta nuestra casa. Y ahorita lo estamos viendo porque no tenemos agua. Sí es cierto, hay un fenómeno interno en la ciudad de la falta de infraestructura. Eso es cierto, innegable. Pero la otra parte es que en el planeta está pasando algo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues no llueve donde debe llover, no llueve cuando tiene que llover, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en mayo no tuvimos nada de lluvias, cuando habitualmente siempre tenemos las lluvias de mayo, ¿sí? En septiembre, el año pasado no llovió. No sabemos cómo vayamos a tener este septiembre, pero todo esto es generado por la plancha de calor que nosotros hacemos en nuestra ciudad. Todo es provocado porque así como nosotros nos estamos comportando en la ciudad, así hay muchas partes del mundo que están teniendo los mismos hábitos. Entonces eso tiene que cambiar, ¿sí? Y si no cambia ahorita que estamos en una crisis, pues ya no entiendo entonces en cómo va a cambiar. Hay ejemplos donde en algunas partes del mundo están quitando avenidas para poner áreas verdes, para tener áreas de absorción. Sí. Entonces, a eso es donde me refiero de, a lo mejor no podemos revertir ya esto, pero podemos ir adaptándonos y podemos ir mitigando, ¿sí? Y un ejemplo importante para la ciudad es cuidar la gran fábrica de agua, que es la Sierra Madre Oriental, que es lo que se conoce como el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Esa fábrica de agua es la que tenemos hoy de manera natural que cuidar. Que sea como, así como hay una pasión por los Tigres y los Rayados, sea una pasión cuidar la montaña, ¿sí? Porque esa es la que nos garantiza, no solamente, fíjate, todo lo que hace por nosotros, es lo que conocemos como servicios ambientales. No solamente limpia el aire, es el refugio de muchas especies silvestres que muchas están en peligro de extinción y además recarga los mantos freáticos. Entonces, la verdad es que es un tesoro y no pagamos ni un peso por la Sierra Madre Oriental. O sea, tenemos que cuidarla. Y en ese sentido, el mundo, con estas complejidades que existen de fenómenos climatológicos, tenemos que voltear nosotros a las áreas municipales. ¿Cuál es la más cercana para nosotros? Ahí les va. Cerro de la Silla es un área natural protegida de carácter federal. Es un monumento. El Cerro de las Mitras, el Cerro del Topo Chico y lo que es lo que conocemos como la Huasteca o este sistema de montañas que es parte de la cordillera de la Sierra Madre Oriental. Todas estas montañas forman un patrimonio muy importante natural para nosotros, pero además nuestros parques, ¿sí? Por ejemplo, yo estudié un poco el tema de la mariposa monarca en este periodo de contingencia por el COVID, y me di cuenta que a unos árboles de alamillo que están en mi parque público llegaron a perchar las mariposas, llegaron a dormir. Racimos y racimos de mariposas aquí en Monterrey. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso ya es un microclima, eso ya es un espacio
de biodiversidad que hay que cuidar. Entonces, ¿qué quiero decirles a todos ustedes? Que su parquecito, aunque esté seco o aunque no tenga árboles ahorita, es un área de recarga de los mantos freáticos. Entonces, también hay que cuidarlo. ¿Sí? ¿Qué le decimos, Brenda? Y para ya cerrar el tema, justamente ya lo adelantabas tú, ¿qué le decimos a la siguiente generación? Que Así es. va a crecer sin agua, con impacto climático, con una ciudad pues desordenada, ¿no? ¿Qué mensaje les dejamos cuando pues a veces no estamos haciendo lo que nos corresponde? Es correcto. Pues sí, decirle a la siguiente generación que esto no es anecdotario, esto sucedió. Si habláramos con la generación del 2030, les diríamos que al día del programa de hoy, una servidora tiene 3 días sin agua, prácticamente sobreviviendo con un botecito, y que no tener agua trae muchas implicaciones. Es como cuando verdaderamente te das cuenta lo importante que es el vital líquido para nuestra vida. Es esencial, ¿sí? Y no lo tenemos, no lo hemos tenido. Algunas colonias lo han sufrido más que otras, pero esto no puede ser anecdotario. Al futuro le tenemos que decir que esto no se debe de repetir, que tenemos que tener una conciencia mucho más del medio ambiente y que no solamente debemos de ser, ahora sí que protectores nosotros de nuestro entorno, sino que además también tenemos que ser participativos en cuanto a la democracia de nuestra localidad, porque muchos de los errores los cometen los gobiernos y precisamente somos los ciudadanos que no nos involucramos quienes concedemos y somos copartícipes también de esos errores al no estar al tanto o al no estar al pendiente o al no exigir que se reviertan ciertas decisiones. La ley también tiene mecanismos para revertir cosas. Y ojalá que en un futuro no tengan y no se vuelva a repetir esta situación, porque ya nos dimos cuenta que aquí al menos hace 3 décadas sucedió y no queremos que vuelva a suceder. Pues con eso nos quedamos, Brenda, y justamente enfatizar que esto es como el COVID, ¿no? No vamos a llegar a la realidad anterior. De aquí en adelante es hacer conciencia, crear los cambios para prevenir que esto vuelva a suceder, pero sí nos va a costar. Así es, ¿verdad? Así es. Nos va a costar, pero todos podemos hacer algo. Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que esta información sea de utilidad para todos ustedes que van a ver este episodio de El Chijomo. Cuídense mucho y hasta la próxima.